Hola, soy Verónica. En el DIY de hoy voy a hacer un posafuente o individual. Si sos nuevo, suscríbete y compartilo con tu familia o amigos. Con eso me estás ayudando para que mi canal siga creciendo. Dale a la campanita, así cada vez que subo un video te avisa. Déjame un comentario y dame un like. Para el DIY de hoy los materiales que vamos a necesitar son una tijera, cartón, yute. Yo estoy acá usando uno grueso y uno más finito. También silicona caliente. Lo primero que vamos a hacer es hacer un círculo del tamaño que uno desee. Bueno, una vez que lo tengamos hecho, lo que vamos a hacer es recortar el círculo. Bueno, ya acá tengo el círculo cortado, vamos a empezar a poner el yute. Lo primero que hacer es, vamos a hacer como un circulito. Así. Y le vamos a poner al cartón un poquito de silicona. Y lo vamos a ir pegando. Siempre vamos poniendo un poco de silicona y vamos poniendo el yute. Bueno, y así va quedando. Bueno, ahora con el yute más finito lo que vamos a hacer es una trenza para después ubicarla alrededor de todo el círculo para que no se note el cartón. Bueno, yo acá ya hice la trenza, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de silicona de costado y vamos pegando la trenza que hicimos todo alrededor. Bueno, y así va quedando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar tiras de 5 centímetros y medio.
Bueno, empezamos a cortar las tiras de 5 centímetros y medio. Así hasta tener unas cuantas. Bueno, yo acá corté unas cuantas tiras. Ahora lo que vamos a hacer es dar vuelta en la parte de atrás. Le vamos a poner un poco de silicona. Y lo que vamos a hacer es empezar a pegar las tiras atrás. Todo alrededor hasta llegar acá nuevamente. Bueno, y así va quedando. Lo que pueden hacer o dejarlo así, o lo que pueden hacer es ir abriendo cada tirita, como deshilachando. No sé si se ve. Eso es el gusto de cada uno, si lo quieren dejar así o como. Bueno, y así quedó terminado.